Bueno, tenemos un Ateneo que vamos a presentar y tenemos la presentación de Jesús Damsky Barbosa, quien nos va a hablar del manejo de la CBV post-IAN. Además, tenemos casos clínicos desde Tucumán, el doctor Fernández Murga, aquí el doctor Gabriel Dionisio, dos casos interesantes, y luego presentaciones de la industria a cargo del señor Matías Figueroa de Omnimédica y la doctora María Cecilia Kovac de Bayer. Tenemos panelistas, tenemos acá al doctor Alonso que veo al doctor Walter Rodríguez, eh, bueno, creo que va a ser una linda sesión, así que vamos empezando con Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a charlar un rato de algunas de las cosas que nosotros hacemos. Y da la casualidad que parece algo, si se quiere, bizarro. ¿Cómo puede ser que un cardiólogo infantil que se dedica a congénitas hable de alguna enfermedad tan del adulto como es el infarto? Bueno, no voy a hablar del infarto. Pero hay algunas cosas que sí nosotros tenemos real implicancia, tal vez hábitos de trabajo. En mi experiencia personal, en 3 años y medio, llevo hechas cerradas 40 comunicaciones interventriculares, habiendo iniciado 55, teniendo 15 que fracasaron, posiblemente, sobre todo buena parte de ellos en la primera etapa, donde el error en la selección del paciente y demás. O sea que los cardiólogos infantiles tenemos hábito en el manejo de cavidades y entonces no nos es, desde el punto de vista técnico, difícil poder hacer este tipo de paciente. Lo que cambia es el paciente. Muchas de las cosas... ¿Dónde tengo que...? Ah, con el bien. Bueno, algunas cosas que ustedes ya conocen, simplemente voy a hacer algunas generalidades y vamos a ir avanzando despacito en el tema. Las causas de morbilidad y mortalidad en el infarto agudo de miocardio, tenemos la disfunción del músculo cardíaco, las arritmias, las complicaciones mecánicas, como tenemos la rotura de la pared libre, rotura del músculo papilar, las roturas del tabique interventricular y la combinación de todas ellas. Eh, He intentado mostrar casos, mostrar fotos de la bibliografía, mostrar fotos de experiencias, para tratar de hacer un poco, al final del día, más animada la sesión. Esta es una foto que está tomada de una revista cubana, donde muestran cómo es una comunicación interventricular allá hacia la punta, donde está la flecha. Observen ustedes que es elongada, es de bordes anfractuosos, y esto es muy importante, porque depende en el momento en que uno la vaya a tratar, esa morfología no siempre es fácil de ser tratada por cateterismo, y bueno, y esta es un poco alguna de las cosas que vamos a ir charlando. Lo mismo tenemos su expresión en la ecocardiografía, ven que la tenemos prácticamente en la punta del ventrículo izquierdo. Este es un paciente operado por el doctor Barrachi, que gentilmente me prestó una foto de una cirugía de él. Acá tenemos una comunicación interventricular en el área medio ventricular y con bordes anfractuosos, con un tejido que era aparentemente necrótico. Miren toda esta zona, cómo se va enrojeciendo y va alterando su forma de trabajo. Y esto es muy importante a la hora de trabajar con las prótesis que tenemos que elegir. Otro de los casos, un aneurisma de pared libre, que intentó operar el doctor Barrachi. Este es un ecocardio una foto de un ecocardio de una enorme aneurisma de ventrículo izquierdo que hizo el doctor Martín Becker, un paciente infartado en las primeras horas del infarto. Me contaba que un paciente igual que tuvieron y que en el momento en que fueron a operarlo eh, tenía trombos en la zona del aneurisma, se diseminaron de manera aguda y el paciente fue al óbito.
Con lo cual, acá tenemos otro de los casos muy interesantes. Esta era una paciente con un infarto agudo que fueron a estudiar de urgencia, esto fue hace un mes atrás, en el Hospital Rivadavia. Fueron a estudiar de urgencia, la paciente la ponen en la sala de hemodinamia, le buscan la arteria, fallece y post-mortem le hacen esta genia. Observen ustedes que desde la aorta ascendente, la coronaria, vemos irrigarse la arteria pulmonar. A ver, acá lo mismo, este es el mismo paciente, observen ustedes esta infiltración de la pared y la arteria pulmonar atrás. Es cierto que parte de esto puede ser porque ya el paciente estaba fallecido. Sin embargo, estamos haciendo inyecciones en las áreas externas, una comunicación intraventricular gigante. Este paciente fallece ahí delante de los médicos. Algunas de las cosas importantes de la historia de la aparición de la comunicación interventricular. En la era pretrombolítica, la aparición tenía un término medio alrededor de entre 3 y 5 días. A partir de la era trombolítica, que después vamos a hablar un poco más, la aparición es más precoz. Es cierto que disminuye el número de comunicaciones interventriculares. Aún así, pueden llegarse a ver después de 2 semanas. Los pacientes con ruptura en las primeras horas de infarto parecen tener peor evolución que aquellos que desarrollan de manera tardía. Esto es otro concepto que fui aprendiendo en el tiempo. Eso es importante tener en cuenta. Con respecto a la era trombolítica, la mortalidad es del 45%, pretrombolítica, la mortalidad del 45% en el tratamiento postquirúrgico. Y en este momento, la era pretrombolítica, prácticamente no había cierres por cateterismo, y la mortalidad, si no se hacía nada y el tratamiento médico exclusivo, era del 90%. Con lo cual, de alguna manera, si en esa etapa ya teníamos estos resultados, evidentemente creo que en estos pacientes algo tenemos que hacer. Con respecto a la era trombolítica, creo que el gran trabajo es el GUSTO 1, que es el uso de streptokinasa y el TPA, me sale. Bueno, ahí lo tienen para las arterias ocluidas. Y este fue importante porque es un trabajo hecho en 15 países con 1.081 hospitales y 41.000 pacientes. Y pudieron ver que solo 84 presentaron comunicación interventricular a partir del uso de esta combinación. O sea que aparece en la era trombolítica un porcentaje final de CIB de 0.2%. Que este es el detalle más importante. Yo al que le quiera tengo los trabajos, se los puedo editar para que los lean. La tasa de mortalidad en pacientes con esta complicación es muy similar al año. También al año, aquellos que lo tienen siguen siendo un porcentaje alto de mortalidad. Y es importante también, la terapia trombolítica previene la necrosis transmural, pero puede producir disección hemorrágica del miocardio. Que esto es otro de los aspectos que uno ve en este tipo de pacientes, y particularmente tuve la oportunidad de ver un caso, que lo traigo acá a colación después. Con respecto a factores de riesgo, la edad avanzada, sexo femenino, la hipertensión arterial, el infarto de cara anterior. Acá también he leído infarto de cara anterior, después hablan de la relación con las coronarias. Y este es un tema que estuve muy dedicado a averiguar, y la realidad que tengo un trabajo que lo nombra y que explica, y la realidad que nunca termino de entender, y yo tengo la sensación que los tabaquistas, por el hecho mismo de fumar como escuerzos, tienen mayor colateralidad. Es la única explicación que supongo que los no tabaquistas. Y a punto tal que he estado charlando esto con el jefe de unidad coronaria del Rivadavia, y me decía que las terapias trombolíticas se ven favorecidos en los tabaquistas que en los no tabaquistas. O sea que hay que fumar. Algunos de los aspectos que hacen al más pronóstico, y bueno, el shock cardiogénico, la disfunción ventricular derecha es uno de los puntos más importantes de la comunicación interventricular aguda en el infarto. Se ve muchísima fracaso ventricular derecho, sorprendentemente más que el izquierdo, más allá de que tienen edema agudo de pulmón y demás.
y la localización del infarto inferior. Aspectos que hacen a la fisiopatología: luego de la necrosis transmural, hay liberación de enzimas líticas, adelgazamiento de la pared, después viene la ruptura de la pared con el agudo aumento del QPQS, o sea, el flujo pulmonar, y por supuesto la caída del volumen minuto y el paciente ingresa en estado de shock. Con respecto a la fisiopatología, el número de coronarias involucradas es controversial. Generalmente se habla más de una, en general con una coronaria única ya tenemos posibilidad de grandes complicaciones. El compromiso de la descendente anterior es muy frecuente, y los pacientes sin precondicionamiento isquémico que uno suele ver en la comunicación interventricular, y creemos también que en esto tiene que ver la colateralidad. Es importante saber los tipos de ruptura. Tenemos las simples, que es un defecto localizado, definido, generalmente secundario a infartos de cara anterior. Las complejas, que son lesiones poco definidas, de bordes muy anfractuosos y generalmente relacionadas con los infartos inferiores, e incluso inferiores y posteriores, que muchos de ellos tienen relación con las válvulas auriculoventriculares. Y estos son de muy difícil tratamiento. Pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Respecto a los síntomas, bueno, 3 a 5 días después del IAM, por supuesto, tenemos que ir modificando en función de si hubo o no tratamiento trombolítico, que es lo que hoy se hace actualmente. Dolor torácico con disnea súbita, y comienza el cuadro de insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico con la clasificación de Killip de 3 o 4, que lo que la diferencia, ustedes seguramente la conozcan mejor, que es el edema de pulmón para el grado 3 y la caída del gasto cardíaco para el 4. Creo que la diferencia entre 3 y 4 parece ser una liñita muy débil, porque estos pacientes son claramente inestables hemodinámicamente. El soplo sistólico agudo, la cardiomegalia severa con signos de hiperflujo pulmonar y edema agudo de pulmón. Bueno, y por supuesto el ecocardiograma, que es el que tiene que mostrar el defecto interventricular, rápidamente la localización, el tamaño, la función ventricular y la asociación con las válvulas AB, si es que hubiera algún tipo de lesión que las comprometa. Con respecto al tratamiento, el tratamiento médico, bueno, los conocidos, los inotrópicos, diuréticos, balón de contrapulsación. Muchos de estos pacientes están en asistencia respiratoria mecánica, en su inmensa mayoría, porque son pulmones, conjugan 2 o 3 cosas. El QPQS elevado de manera aguda, a un pulmón que no está preparado para sostenerlo. Miren, nos pasó una vez con una comunicación, la primera comunicación interauricular que hicimos en el hospital, el cierre fue exitoso. Entonces nos fuimos todos felices. Una comunicación interauricular en una paciente prácticamente asintomática, como son la gran mayoría de la CIA. Cuando a las horas, la prótesis se embolizó. Y a la madrugada siguiente nos llaman de urgencia, fuimos a intentar rescatarla. Lo único que pudimos hacer es enlazarla para evitar que se impactaran las paredes de la arteria pulmonar, y la paciente había cambiado su clínica. Veías cómo su pulmón estaba como sufriendo esta cosa de haberse desadaptado a la situación previa, a la situación anterior. Y muchas veces lo vemos en pacientes acostumbrados a la estenosis pulmonar, que creo que lo empezamos a ver en pacientes, por ejemplo, en los FALOT con estenosis de rama, que uno dice, bueno, le trato la rama en el cateterismo y la circulación de ese pulmón va al edema agudo de pulmón. Hemos tenido. No sé si vos, José, lo has vivido a eso. Sí, claro. Y son cuadros muy graves. Entonces, son los pacientes que uno empieza a pensar en el cambio de la técnica para una hibridación. Bien.
Con respecto al tratamiento quirúrgico, como para el cierre por cateterismo, en líneas generales hay muchos trabajos en que se orientan hacia la tercera semana, de ahí o más. Sin embargo, empieza a hablarse de la forma precoz, porque muchos de estos pacientes son muy críticos. Y también es verdad que la tendencia, a medida que el paciente es más grave, la resolución es más compleja y la mortalidad es mayor. Pero por eso puse corrección temprana. Llegar a la tercera semana no es tan fácil. Realmente no es tan fácil. Algunos aspectos de la técnica. Bueno, estos pacientes están todos intubados. Uno pone anestesia general, ya creo que hasta porque es lo que hacemos normalmente nosotros. Con respecto al eco, transtorácico o transesofágico, las CIB medio ventriculares, el transesofágico se ve bien. Las CB que están más hacia la punta y aquellas que muchas veces empiezan a diseminar, la realidad que dificulta el transesofágico. Así que yo creo que hay que tener los dos ecos y en el procedimiento, una vez que empiece el procedimiento, dejar en claro cuál va a ser el mejor método para uno poder evaluar la comunicación interventricular. Yo he hecho los dos, de las dos maneras. Y el último que hice, que fue un paciente en el Santoyani, empezamos con el trastorno esofágico, que lo hizo el doctor Adrián Lescano, y al final le sacamos la sonda y fuimos con el transtorácico. Y nos facilitó realmente la observación de la comunicación interventricular. Bueno, la punción de la arteria femoral con respecto a las venas, esto es un concepto que nace en el primer trabajo de Locke, de James Locke, en el cual él decía que las musculares, y sobre todo las distales a la banda moderadora, había que estudiarlas, tratarlas haciendo un loop arteriovenoso desde vena yugular, y las que estaban por arriba en vena femoral. Y justamente en ese primer trabajo muestra una CB muscular de un posinfarto, que es el primer trabajo que hay con respecto a cierre de CIB. Lo que más me importó a mí, y esto ya es experiencia personal, las prótesis que inicialmente uno trabajó eran más rígidas. Por supuesto, todos conocemos a Amplatzer. No voy a hablar mal de la prótesis, voy a decir que hay algunas que han ido evolucionando, son más soft, más maleables. Lo mismo pasa con la vaina. Y los pacientes que hemos cerrado CIB, que han tenido CIB muscular distal a la banda moderadora, en algunas circunstancias, si uno va por vía femoral, esa onda, el sifón que se establece para lograr entrar en la CIB de la punta, se hace como un sistema de palanca con la válvula tricúspide. Hemos visto situaciones como de estenosis tricuspidia con fracaso ventricular derecho agudo. Y hemos tenido que retirar todo y empezar todo otra vez. Yo no estoy seguro si esto, el brazo de palanca que la vaina pueda o no tener relación con esto, pero da la casualidad que lo que sí sabemos es que la facilidad desde la vena yugular es para evitar el kinking, o sea que el acodamiento. Pero yo creo que no es solo el acodamiento. Yo ya lo he vivido en dos pacientes que hemos iniciado por vena femoral y al hacer esa suerte de brazo de palanca, genera una suerte de estenosis tricuspidia, sin serlo realmente, pero uno mira en el eco, y un ventrículo derecho que evoluciona al fracaso de manera aguda. Con lo cual es muy importante, en el momento que uno va a analizar la metodología de cierre, bueno, tener analizado esto porque es uno de los mecanismos. Ahora, la evolución de las prótesis actuales, como son algo más soft, y las mismas vainas son más soft, en una de esas uno puede cambiar la metodología. También es verdad que depende de estos pacientes, muchos tienen punción subclavia, están con Joan-Ganz, están con respirador. El paciente de Santoyani, recuerdo que era un cuello corto, entonces, bueno, muchas veces uno dice, bueno, vamos a intentar desde abajo y llegamos a la otra instancia en la situación más limitada, más cuando ya no tenés alternativa.
Bueno, el loop arteriovenoso, algunos trabajos he visto que, sobre todo en las ACV musculares grandes, que ingresan directamente desde el ventrículo derecho y lo hacen con un catéter Schwangans. Entonces, buscan el catéter Schwangans de 7 French, es un agujero un balón respetable, puede entrar un agujero de diámetro considerable, asegurándonos de no entrar a través de las fibras del ventrículo derecho. Esta sería una alternativa. La otra alternativa, que es lo habitual que hacemos todos, es hacer el loop arteriovenoso cateterizándolo desde el ventrículo izquierdo. Yo anoté lo de la guía porque no sabía qué auditorio tenía, suponía que eran más hemodinamistas. La guía Radio Focus es muy buena para esto. Es una de las guías que es de Terumo. Hay una guía larga de intercambio, 0.32, la 0.35 es muy rígida. Tiene que ser 0.32. Entonces, esta es una muy buena guía. Amplatz tiene una guía propia, la que todos denominamos la espagueti, pero son tipo entorchadas. Y una vez recuerdo que en el momento de enlazarla, cuando logramos hacer el loop arteriovenoso, en ese entorche no podíamos después sacar el snare. Tuvimos que empezar, al final terminamos cortando para poder lograr poner la vaina que va a hacer, que va a después subir al ventrículo izquierdo. Para mí, esta es la guía. Bueno, avanzamos la vaina hacia del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y una vez posicionada el ventrículo izquierdo, hacemos el implante del dispositivo. Algunos proponen la medición con balón, sobre todo cuando son este tipo de 6B tan difíciles de medir, de mensurar, ¿sí? Entonces acá tenemos en el caso que hicieron la medición con balón y se pudieron orientar en el tipo de prótesis a utilizar. En este caso usaron una prótesis de muscular Amplatzer para 6B muscular posinfarto. Con respecto a los dispositivos, esto tampoco está totalmente estandarizado ni protocolizado. Uno se basa en las experiencias que uno tiene. En el agudo, es el paciente de las 48 horas, Kilic 4. En general buscamos prótesis más aladas. ¿Por qué? Porque la necrosis es importante. Yo voy a recordar el caso de uno de los médicos que más experiencia en el mundo tiene en CB, que es Federico Borges. Empieza en Venezuela. Empieza en un posinfarto con una prótesis de 6B muscular posinfarto de Amplatzer. Se sale. Entonces sigue otra vez, pone una de 6A. Ya se viene con la de 6A. Entonces pone otra y se viene con la otra. Entonces el paciente finalmente fallece. Entonces, yo después de eso, que recuerdo con mucho detalle, siempre que hay que iniciar, uno busca prótesis más aladas. ¿Por qué? Porque cubren la mayor cantidad posible de las... Y tampoco es grave si uno sobredistiende. Hay algún trabajo que he leído que si hay algún grado de sobredistensión sobre ese tejido necrótico, no sería tan grave. Así que si uno encuentra una 6B que hipotéticamente mide 10 milímetros o 12 milímetros y uno pusiera un dispositivo de 18 milímetros, no sería grave. Del lado izquierdo, si es de 18 milímetros, un Amplatz tiene 14 milímetros más. Entonces, estamos hablando de 32 milímetros de disco izquierdo, abarca un buen porcentaje de septum interventricular. Y la suerte es que lo que uno busca es que ese porcentaje, en ese lugar, haya tejido sano. Por eso la posibilidad de usar una prótesis de 6A. Después de las 3 semanas ya cambia, porque ya empieza el tejido fibrótico y entonces uno tiene la posibilidad de utilizar otro tipo de prótesis, como 6A o 6B, dependiendo del tipo de lesión y los diámetros. Acá les muestro una HAGA-6B y su equivalente de LifeTech, que es la que particularmente hoy me gusta usar a mí solo porque son más blandas, lo cual no reniego de la de Amplatz porque todos tenemos, es decir, la mayor información está escrita con Amplatz.
Las prótesis de CIA son prácticamente idénticas. La LifeTech, Cera LifeTech tiene una cobertura cerámica. Acá es muy discutido el final del camino. Esa cobertura es para disminuir los niveles de liberación de níquel en sangre. Sin embargo, dicen que entre el tercero y el sexto mes, buena parte de esa cobertura cerámica ya no existiría. Pero en ese tiempo, posiblemente el paciente esté endotelizado. Así que, bueno, estas son las prótesis. Uno busca una prótesis que sea alada y que la waist, que es la porción central, no sea tan corta. Para lo cual no puede ser cualquier prótesis de CIA. De eso sí tengo claro. Porque estas son prótesis, las diseñadas para tipo Amplats, en donde la waist no era tan corta. Entonces, uno puede jugar. Mientras que hay algunos diseños de tipo de CIA, por ejemplo, las de PFM, son muy cortas, son muy buenas para CIA, pero para si uno quisiera cambiar su aplicación, me parecería que no sería correcto. Les voy a mostrar este caso clínico que vivimos. Lo voy a contar ligeramente porque después sé que hay gente de Santoyani que lo va a charlar con un poco más de detalle, pero simplemente para que vean, este paciente se hizo con transtorácico. Miren ustedes lo que les decía, este enorme aneurisma del septum interventricular, que eso posiblemente pueda ser disección hemorrágica del septum interventricular. Esta es una CB compleja. ¿Sí? Tenemos otra imagen, vamos cambiando las angulaciones porque nos costaba mucho definir dónde estaba la comunicación interventricular. Y esto es lo que hace muchas veces difíciles de tratar este tipo de CIB. La oblicua derecha, miren ustedes cómo toma esta zona, que es la zona que está en relación con la válvula mitral, y se va hacia adelante, mostrando esa suerte de aneurisma. Acá tenemos el paso del cortocircuito izquierda-derecha de la arteria pulmonar, que se lo ve severo, un paciente francamente en edema agudo de pulmón. Y después de luchar un rato largo, decidimos colocar un pigtail. Pudimos entrar en el orificio verdadero, para lo cual tuvimos que entrar dentro del aneurisma. Pudimos entrar en el orificio verdadero y ahí ven que es absolutamente de bordes anfractuosos. Dos marcas del pigtail son 10 milímetros. Entonces dijimos, bueno, tendrá alrededor de 12 milímetros. Bueno, en el final del camino se los va a contar el doctor después. Simplemente les muestro la posición de la prótesis de CIA. Ven lo que les decía, el disco derecho, que está en relación con queda absolutamente arrugado. Este es otro concepto que nosotros tenemos cuando cerramos A y B. El disco que tiene que estar prolijo siempre es el ventricular izquierdo. Por la cara izquierda es lisa, es linda, no tiene rugosidad. El derecho no importa. Entonces, ahí queda estenteando, queda medio rugosa, no pasa nada. Pero sí vemos en los controles el cortocircuito residual, que no es poco. Este es uno de los puntos importantes que tiene. Acá vemos en el momento que liberamos la prótesis y el control final. Sin embargo, si uno empieza a comparar, lo que pasa es que uno está un poco más adaptado, el volumen el cortocircuito izquierda-derecha disminuye. Lo que pasa es que, es cierto, necesita más tiempo, pero además es uno de los problemas que tiene en agudo el cierre de CIB por cateterismo. Este es otro caso que ya en la oportunidad lo mostró el doctor Vittorio Lucini, de una CIB en un paciente adulto, también edema agudo de pulmón. Fue en el CEMIC, creo que lo hicieron. CIB medio ventricular. El momento que le hacen el loop arteriovenoso, usan la vía yugular. El momento posicionada la vaina de Malins cuando están quitando el atador del ventrículo izquierdo. El control de la vaina y la prótesis lista a ser posicionada.
y la liberación. Acá tenemos el control con el dispositivo y el control final. Perdón, la liberación ahora. Era un dispositivo de 6A, también de 20 milímetros. Era un dispositivo grande. Ven ustedes que tiene llan residual también. Este es otro caso muy interesante del doctor Raúl Larrieta. Raúl Larrieta es médico en San Pablo, con quien soy muy amigo y fue uno de los que más me enseñó a cerrar CIB. Y bueno, en el momento vemos la CIB medio ventricular, también usa la vía yugular. Él usa mucho la posición de frente todo el tiempo. Dice que él es un procedimiento ecográfico, para lo cual mira el eco todo el tiempo y muy poco el intensificador. Usa un dispositivo de 6B y, a diferencia, como esta 6B no fue aguda, sino fue tardía, usa un dispositivo de 6B y queda prácticamente sin llan residual. Esto es importante para comparar entre unos y otros cómo termina para los pacientes. Bueno, la tasa de implante en líneas generales es exitosa. Es el 83%, y depende de los trabajos, algunos es algo más, algunos es algo menos, pero es más o menos ese es el porcentual. Los que no pudimos ser implantados son, como les decía, como el caso de Borges, que el dispositivo se sale por lo necrótico del tejido. Hay un alto índice de llan residual, y por eso algunos sugieren sobredistender. Y muchas veces es por esa forma o los bordes anfractuosos que tiene la 6B, o son más de una 6B. Hay una elevada mortalidad temprana, por fracaso ventricular secundario infarto, las IV pósteros basales relacionadas con las válvulas auriculoventriculares y las comorbilidades asociadas. A mí me ha llamado la atención, más que la insuficiencia renal, la sepsis. En pacientes que en 48 horas les hacemos el tratamiento nosotros y en 48 horas fallecen por sepsis, 48 o 72 horas. Evidentemente, tendríamos que sentarnos a pensar de qué manera la bomba disfuncionante favorece la diseminación séptica. Por supuesto, todos estos pacientes están con toda la maquinaria puesta, ¿no? Ese es un tema que me gustaría después discutir. ¿Qué cosas me gustaría que tengamos en cuenta? La fragilidad del tejido miocárdico adyacente a la CIB puede aumentar las dimensiones de la CIB. Ya les comenté el caso de Borges. Pero puede haber embolización de fragmentos, y el que más me preocupa a mí particularmente es el sistémico. Las CIB posterior-inferiores presenta frecuentemente localización basal y vecindad de la válvula mitral y tricúspide. Ojo con la expansión de los dispositivos, porque pueden agravar o hacer aparecer una regurgitación de las válvulas AB. Ese es un punto muy importante y que uno tiene que tener claro si hay que definir si ese paciente va por cateterismo o va a cirugía. Con respecto a las conclusiones que uno tiene que decir, la CB posinfarto es un evento de alta mortalidad, independientemente del tratamiento. El tratamiento quirúrgico o el cierre de dispositivos deben realizarse en forma temprana, porque muchas veces no llegamos. Y el cierre con dispositivo es una alternativa menos invasiva. Son procedimientos de rescate y de alta mortalidad. Yo esto lo puse en el final a propósito, porque es un pensamiento que lo encontré escrito, por supuesto, pero que yo estoy de acuerdo. En comparación con el cierre quirúrgico de la CIB, el cierre percutáneo conlleva una disminución de la mortalidad y morbilidad y cortocircuitos residuales clínicamente significativos o menos frecuentes. La integridad de las líneas de sutura en una CIB posinfarto es crucial. Y han habido CIB residual y pacientes que han necesitado ser operados más de una vez, e incluso con embolización del parche. Por eso, algunas de las técnicas quirúrgicas que hoy utilizan es tratar de tapizar el ventrículo izquierdo buscando zonas de sutura alejadas al área de necrosis. Habrá que evaluar entonces el camino. Y para concluir, me costó mucho encontrar el motivo por el cual las mujeres tienen más CIB que los hombres. Y lo único que pude encontrar es esto. Ahí está. Oh, chao. Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con Arturo y el doctor Arturo Fernández Murga y nos va a presentar el caso desde Tucumán. Hola Juan, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Arturo. Juan, buenas tardes a todos. Eh, Sé que está Juan como coordinador. eh, Excelente charla Jesús. Hola José. Y tenemos un cirujano, un amigo de la casa, el doctor Walter Rodríguez. Qué gusto, Walter, que estés con nosotros nuevamente. Bueno, este es un caso que lo hicimos con el doctor Alejandro Peirone y el doctor Jorge Tazar, nuestro ecocardiografista. Es un caso especial por algunas consideraciones que luego vamos a ver y que ya lo mencionó el doctor Jesús Damski Barbosa. Una pequeña introducción, que la ruptura del ventrículo es una complicación infrecuente, como lo dijo Jesús, con una incidencia del 0,2% en la era actual trombolítica, afecta más a mujeres y mayores de 60 años. La arteria relacionada más comúnmente a la descendente anterior y suele estar ocluida al momento de la presentación. La CIB post-IAM ocurre cuando está presente en el 50 al 70% de los infartos anteriores y del 30 al 50% de los infartos inferiores. La mortalidad, como lo dijo Jesús, a los 30 días es muy alta, del 90%. La reparación quirúrgica pareciera ser la única opción terapéutica, mejorando la sobrevida y la intervención inmediata es la recomendada. Sin embargo, la mortalidad quirúrgica es del 20 al 50%. Y los factores pronósticos de mala evolución es el shock cardiogénico, curiosamente el infarto inferior, como también lo dijo, que me llamó la atención, como lo dijo Jesús, y obviamente la gran área necrótica. La estrategia óptima del tratamiento todavía es motivo de discusión y hay pocos reportes en el mundo basados en pequeñas series o casos aislados sobre la reparación percutánea. La experiencia, por lo tanto, sigue siendo limitada. De acuerdo a la clasificación de Edward, como lo mostró Jesús, y no me voy a detener, la CIB puede ser simple o compleja y puede ser muy grande o múltiple. Y este es un tema que hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir el tratamiento y la estrategia y la selección del dispositivo si uno piensa en una intervención percutánea. El cierre percutáneo en la fase aguda tras el infarto es un procedimiento de alto riesgo con mucha probabilidad de fracasar, como lo dijo Jesús, y incluso los dispositivos sobredimensionados suelen pasar fácilmente por los defectos, lo que es probable que causara una ampliación adicional de la CIB. Otro riesgo adicional es la embolia sistémico pulmonar originada en la porción del tejido necrótico por la fragilidad de los bordes. Se pueden obtener mejores resultados cuando el tejido cicatrizal ya está formado y puede dar un mejor soporte, apoyo al dispositivo. El gran problema es que los bordes suelen ser irregulares y es la causa del cortocircuito residual, al contrario de los bordes lisos presentes en los defectos congénitos. Ya centrándonos en el caso, con esta introducción, acá tenemos una foto que nos facilitó uno de nuestros cirujanos, donde ustedes pueden ver la CIB y la anfractuosidad de la CIB, ahí justo donde están la flecha, a diferencia de cuando es una CIB crónica, donde hay un tejido cicatrizal, los bordes son más nítidos y tienen mayor soporte hacia los dispositivos. Esta es una paciente de 76 años, de sexo femenino, como factor de riesgo hipertensión arterial. En marzo del 2007 había tenido una hemorragia digestiva baja, que en mayo de ese mismo año ingresó con un infarto anterior extenso evolucionado, Philip-Kimball 3, y que se hizo una angioplastia directa con balón, quedando con un flujo distal TIMI grado 2. Este es el electro de ingreso de la paciente. Tenía un síntoma balón de 16 horas, o sea, es un ingreso tardío. Esta es la coronaria derecha, que a la izquierda, que no tiene lesión, y observen ustedes
la descendente anterior en la flecha roja arriba a la derecha estaba ocluida al ingreso, y en el medio se ve el resultado de la angioplastia con balones, un vaso muy fino de 2.0 que quedó con un flujo TIMI2. Un dato a destacar es que tenía ausencia de circulación colateral de la coronaria derecha hacia el territorio de la descendente anterior. La evolución inicial fue bastante buena. Se fue de alta a los 8 días con una fracción de eyección del 25%, una quinesia anterior medial y distal. Con esta medicación que ustedes pueden observar, estuvo con enalapril, carvedilol, medocor, furosemida, espironolactoro y aspirina. Dentro de todo tuvo una evolución relativamente buena. Sin embargo, 15 días después se reinterna por insuficiencia cardíaca. En el examen físico apareció un nuevo soplo holosistólico en los 4 focos, disnea con rales en edema agudo de pulmón, ingurgitación yugular, hepatomegalia, Godet, hipotensa 80-40, taquicárdica 132 latidos por minuto y con tendencia a la somnolencia. En el ecocardiograma se puso en evidencia una CIB muscular posinfarto de 15 milímetros de diámetro con cortocircuito de izquierda a derecha, con una disquinesia apical, tenía todo un aneurisma apical como vamos a ver luego, aquinesia anterior medial y distal, tenía insuficiencia mitral y tricuspida de grado leve con hipertensión pulmonar de 45 milímetros de mercurio. Por lo tanto, teníamos unas CIBs, como lo dijo Jesús, suelen ser más bien precoces. En este caso, la CIB se manifestó después de 15 días, casi 20 días post-infarto. Yo no estoy viendo el eco, no sé si allá lo están viendo al eco. ¿Se ve, Juan, el eco? Todavía no. ¿Se puede ver el eco, Está Lucas? cargando, ¿eh? Pero todavía no. Bueno, este es un eco, inicialmente es un transtorácico y luego un Ahora transesofágico, sí se está bien. donde lo están viendo. Sí, sí, sí. Bueno, yo acá no lo puedo ver, pero bueno, voy a tratar de recordarlo cómo era el eco. Es un poquitito largo, pero comienza siendo un transtorácico, porque recuerden que no tenía un diagnóstico inicial de, de CIB, con lo cual comienza siendo un eco común transtorácico y termina siendo un transesofágico. Se toman las medidas y lo que se puede observar es una CIB anfractuosa muscular medio ventricular y con pasaje de shunt de izquierda a derecha. Creo que ahí no sé en qué parte del eco estarán. Juan, me vas a tener que ayudar porque no sé si ya vieron el eco. Sí, sí, lo sigue mostrando todavía, Arturo. Bueno, ahí se puede observar una CIB medio ventricular anfractuosa y una imagen detenida donde se pueden observar tres sitios de ruptura. O sea, era una CIB múltiple. Eh, en la evolución, ¿terminó el eco, Juan? Sí, ya terminó. Se ter- Sí, Arturo terminó la cosa. Perfecto, pasamos entonces a la próxima diapositiva. En la evolución se presenta el caso a cirugía y es rechazado por el elevado riesgo, estaba en shock cardiogénico con severo deterioro físico-psíquico. Nos lo presentan a nosotros, realizamos el eco transesofágico para evaluar la posibilidad del cierre con oclusor y comenzamos con el tratamiento convencional de insuficiencia cardíaca, estuvo en respirador, estuvo con balón de contrapulsación
y con buena evolución gradualmente se fue compensándose. Debido a la tardanza de la provisión del dispositivo, se dio de alta y tiene 2 reinternaciones por insuficiencia cardíaca en espera de la provisión del oclusor. Se interna el 11 de agosto y el 28 de septiembre. Fíjense que ya había pasado casi 3 meses desde su evento. Bueno, esto ya lo dijo Jesús, los distintos dispositivos que hay. Nosotros usamos un dispositivo a sugerencia del doctor Peirone, un dispositivo muscular debido al tiempo transcurrido. Eh, Están viendo el ventrículo probablemente, yo no tengo imagen. En el Estamos viendo. ventriculograma se ve un gran aneurisma del ventrículo izquierdo con un pasaje hacia el ventrículo derecho. ¿Eso están viendo, Juan? ¿Se ve eso? Sí, estamos viendo eso. Perfecto. Eh, bueno, luego iniciamos el procedimiento a través de arteria femoral derecha, pasamos la CIB y pusimos una guía en la arteria pulmonar por vía retrógrada. Luego enlazamos esta guía y por punción yugular derecha con el lazo atrapamos la guía y la exponemos a través de la vena creando una asa arteriovenosa, es decir, el extremo arterial en la femoral y el extremo venoso en la yugular interna derecha. Aquí pueden observar el asa, todo con guía mediante eco transesofágico. Luego se avanzó un catéter Mullins 10F, la vaina, desde la vena yugular, se atravesó a través del defecto, se libera el disco distal y proximal como pueden observar allí, con este resultado. El resultado, bueno, ahí está la liberación del disco, creo que es un video, yo no lo estoy viendo acá. Esto tiene que ser una angiografía, tampoco puedo ver yo el video, pero es una angiografía donde se ve perfectamente implantado el dispositivo, quedando un pequeño shunt residual intraprotésico fundamentalmente, como nos lo mostró luego el eco. Este Sí, es lo estamos viendo bien. Y ahora el vamos eco. al eco. ¿Están viendo el eco, Juan? Sí, exacto. Bueno, ahí se puede ver el eco durante el procedimiento. Esto es previo al procedimiento, hay una parte que era previa. Ahí están viendo que es anfractuoso, tiene varios sitios. Yo he abierto una presentación paralela para poder guiarme. Eh, Ahí está el dispositivo y van a ver que se abre el disco distal. Ahí se puede ver la vaina pasando a través de la CIB, el disco distal, ahí, y acá el disco proximal. Ahora, y cómo queda, que luego en el eco Doppler vamos a ver que queda un pequeño shunt residual fundamentalmente intraprotésico. Ahí está haciendo el Doppler. Estamos viendo lo mismo, Juan. Sí, estamos viendo lo mismo. Perfecto. Ese es el resultado de, de, de procedimiento. La evolución continuó con requerimientos de inotrópico hasta el día siguiente, luego tuvo una buena evolución y fue siendo dada de alta el 11 de octubre del 2007. Esto de actualmente está viva y sin complicaciones no es así, esto está desactualizado. Estuvo viva durante 3 años en clase funcional 2-3 para insuficiencia cardíaca y con múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca. Recibió un cardiodefibrilador al año siguiente y falleció después de 3 años, 3 años y medio por una muerte hemodinámica.
Eh, bueno, como conclusión de este caso, la experiencia en el tratamiento percutáneo de CIB postinfarto es muy limitada. En casos seleccionados puede tratarse mediante cierre percutáneo a pesar de que el tratamiento de elección sigue siendo la reparación quirúrgica inmediata. Los pacientes en fase aguda de menos de 3 semanas y media no son buenos candidatos para el cierre percutáneo, por lo que hablamos de la friabilidad del tejido. En la fase subaguda, el fracaso ventricular izquierdo severo y la disfunción multiorgánica no permiten a veces la mejoría clínica a pesar de que el resultado inmediato haya sido satisfactorio, como lo dijo Jesús, y el cierre de la CIB posviable en pacientes crónicos, como podría ser este, es posiblemente el tratamiento de elección. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, vimos bastante este caso y me gustaría como primera medida la opinión del cirujano, que acá lo tenemos en la sala, el doctor Walter Rodríguez. Hola. Uy. Primero quería agradecer la invitación, ya de lo personal, porque lo entiendo que eso lo hizo algún amigo, con que seguramente nos vamos a corresponder con contrainvitaciones. El hecho de contar con un cirujano en un ámbito de intervencionistas es grato para mí. En segundo lugar, quiero agradecerlo a Arturo. Te envío un gran saludo. ¿Me está escuchando, Arturo? Sí, creería que sí. Sí, sí, Walter, te estoy escuchando. Cuento que acá tenemos una primavera tucumana, así que no estoy usando tu corbata. En el caso, en medicina en general y en la cardiología en particular hay casos que son muy desafiantes para toda la comunidad médica. Creo que este es un escenario tremendamente complejo, como se dijo, con una alta mortalidad con o sin intervención. Obviamente esa mortalidad está muy ligada al cuadro clínico del enfermo. Hay diferentes pacientes en función del QPQS que hagan y eso tiene mucho que ver con la monta del infarto. O sea, hay dos situaciones que se suman al momento de empeorar la situación. Un infarto extenso ya de por sí lleva a un paciente a un bajo gasto cardíaco y el hecho de tener una comunicación interventricular aumenta mucho el zoom de izquierda a derecha, comprometiendo fundamentalmente lo que es el flujo pulmonar con el agudo consecuente. En ese escenario, como ya lo dijo Damsky, los pacientes que están en peor condición son los que uno tiene que abordar normales para cualquier tratamiento. En shock cardiogénico, que están bajo gasto, seguramente también ya está iniciando alguna fase de falla multiorgánica, en la cual no es ajeno a la translocación bacteriana. Por eso muchos de estos enfermos mueren por sepsis. Eso, yo que estoy muy involucrado con el tema de aorta, es una disección tipo complicada, y sobre todo cuando está complicada con isquemia de un miembro, isquemia visceral, eso que uno haga lo que haga, ese paciente va a estar mal. Es una situación muy frustrante porque uno hace un enorme esfuerzo y el paciente no evoluciona. En ese escenario también la condición anatómica tampoco es favorable para tratar. El músculo cardíaco es muy noble, pero cuando se infarta tiene una fragilidad que es extrema y lo que se ve como una comunicación interventricular, eso lo dijo Arturo, no es un orificio circular como una consistencia sobre la cual uno pueda trabajar, sino que básicamente es un desgarro. El desgarro muscular es un tejido muerto. Apoyarse en un dispositivo o colocar una sutura en ese es contribuir a una mayor ruptura. Por eso todos los casos que mencionaba, en el caso este que mencionaba Jesús, tenían un dispositivo, se rompía y seguía saliendo. El infarto es grande y el desgarro va aumentando a la medida que uno va perdiendo. Eso es lo que determina que la mortalidad quirúrgica de estos pacientes en esa primera, sobre todo en la primera semana, llegue casi al 60%, un poco más de incluso lo que mostraba
Arturo, 60-70%, porque el paciente está en mala condición y la reparación que uno hace generalmente es insuficiente. De alguna manera eso se pudo corregir con una técnica que nos trajo Tyron David ahí, el cual nos enseñó que nosotros olvidarnos de resecar el tejido necrótico y poner un parche suturando el tejido lo más posible. Esa resección uno trata de no quedarse con poco músculo para después suturar. Él lo que nos mostraba es que directamente hay que cubrir el ventrículo con un parche de Dacron, anclándolo en zonas lejanas al infarto, ir hasta la base de los músculos papilares, extenderse todo lo que uno pueda por fuera del tejido infartado. Y eso a él le ha reportado una mortalidad global, tratamiento de CIB posinfarto, una mortalidad que no supera el 15%. Por eso una reducción muy drástica de los números. En etapas subagudas, pasados los 7 días e idealmente llegando a los 14, la mortalidad es mucho menor, el tejido es más firme, el paciente es más estable. Seguramente llegó a esa condición, no tuvo fallo de bomba anterógrado, el edema pulmonar de alguna manera se pudo manejar, es otra condición enferma. En el caso de Arturo, entiendo que el abordaje quirúrgico en primera instancia haya sido de alguna manera rechazado porque el paciente... ¿Me tengo que acercar más? Perdón. Entiendo que no hayan querido abordarlo quirúrgicamente porque era un paciente de muy alto riesgo. Lo que no entiendo es por qué después no se lo abordó con una cirugía e incluso se lo llegó a dar de alta al paciente. Es un paciente que además tenía asociado un aneurisma ventricular. Creo que ese aneurisma ventricular fue lo que después contribuyó, primero a que tuviera arritmias que terminaron con la indicación de un cargo de desfibrilador implantable, y después al desenlace final, que es el esperado de un paciente que tiene un gran aneurisma ventricular, con todos los problemas que eso acarrea. Pero bueno, más allá de eso, creo que si el cirujano no se anima en estos casos, es una suerte que haya un hemodinamista que tenga el coraje de resolverlo. Así que te felicito, Arturo. Marcelo Alac. Gracias, Walter. La verdad que lo hicimos con el... Arturo, Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, la verdad que te felicito por el caso, porque Hola, coincido con Marcelo. Walter. Bueno, Walter entró, pero no sé cómo va a salir, pero no importa, no, es un amigo de la casa, así que... este, no, un poco las reflexiones, como tratándose esto de un ámbito académico, por ahí está muy bueno que reflexionemos que esta es una patología de muy baja prevalencia y hay muy poca experiencia, hay pocas series, ¿no? Es difícil que ustedes encuentren en la literatura reportes muy grandes. Quizá uno de los más grandes es el de STS, que es como si fuera el Skype, pero con la diferencia del STS tiene muchos pacientes seguidos, y no son tantos pacientes tampoco, no son de a miles, ¿no? Pero me parece que a mí también me llamó mucho la atención la conducta de los cirujanos, que no lo quisieron operar tampoco en el seguimiento alejado, ¿no? Yo la primera pregunta que le quería hacer a Jesús es, en un momento vos dijiste, la medimos, algunos la miden con balón, asumo que por ahí en tu grupo no, algunos no la miden con balón. ¿Ustedes toman alguna proporción? Yo no te llegué a escuchar esa parte, quizás lo mencionaste, pero ¿qué ratio utilizan con respecto al conducto que tienen? Porque bueno, justamente para evitar esto que decías, ¿no? Primero, el shunt residual, que puede ser muy importante, la migración del dispositivo, un montón de cosas, ¿no? Sí, siempre hablando del agudo. Yo estoy en contra de los excesos. Y por ahí uno traslada lo que hace en su vida diaria en el cierre de 6B. Tal vez bien o tal vez mal. Lo que sí creo que somos muy críticos del eco. A ver, crítico en el buen sentido. Nosotros medimos, nos tomamos mucho tiempo para medir con el ecocardio los diámetros con color que da la 6B.
Es muy discutido en el congénito, si es con color o sin color. Algunos creemos que con el color es mejor, otros creen que sin color, ¿sí? Pero, y entonces, si nosotros tomamos un diámetro 10 milímetros, buscamos una prótesis mínimamente 2 milímetros más de cuerpo central. Y siempre de 6A, nunca de 6B. En el agudo, ¿sí? Yo no uso medición con balón. Creo que la medición con balón, el balón es un riesgo incremental, no es un balón de bajo perfil, son gruesos, son para introductores mínimamente de 10 o 11 French. Tendríamos que ir por vía venosa, no siempre es fácil poderlo avanzar, el poder medir, y aún así te encontrás con tejido necrótico. Lo que vemos incluso con la CIA, vos usás, yo soy de los que hay, uno de los precursores que dice que no hay que usar el balón de medición. Cada vez lo uso cada vez menos. Le doy mucha importancia a la ecocardia, ¿sí? Pero cuando tengo que elegir la prótesis, en el agudo siempre busco una prótesis algo mayor que lo que el diámetro por color da. Siempre el color magnifica un poco, ¿no? El doctor José Alonso, otro pediatra que nos va a decir qué es lo que él hace. Bueno, felicitaciones por la presentación, a Jesús y a Arturo por el caso. Muy buena la resolución. Ahora, yo siendo intervencionista, Marcelo, yo lo voy a defender a él. Creo que tenemos un poco perdemos un poco, porque ellos pueden hacer infartectomía, nosotros no. Si bien me dice que tienen una técnica que no la tocan, creo que eso es importante para la elección del dispositivo, y acá difiero con Jesús. Las pocas que he cerrado en agudo, elegimos por lo menos el doble del tamaño del defecto medido por eco, sin medirlo con balón. No usamos balón porque hay mucho tejido necrótico, que lo más probable es que te haga agrandar más el orificio. Y después hay una cosa que me parece que es importante comentar. Una cosa es con revascularización y otra cosa es cuando no se pudo revascularizar. Cuando no se pudo revascularizar, realmente el pronóstico es muy malo, generalmente evoluciona y la mortalidad es mucho mayor. El tema acá que creo que para discutir mucho es el momento de hacerlo. Yo no sé si hay que esperar. Habría casos que se podría esperar. Cuando el paciente, lo que hay que tratar de evitar para mí es el shock cardiogénico. Y hay que pensar básicamente en lo que se hace en agudo con el paciente, balón de contraposición, vasodilatadores, tratar de disminuir el shunt de izquierda a derecha al máximo. Creo que si esto aparece hay que tratarlo de inmediato. Si es en agudo, eligiendo el doble del diámetro, o como mínimo, si no dan las estructuras adyacentes, como por lo menos 10 milímetros. Y si no da para poner ese tipo de dispositivo, creo que hay trabajos interesantes que, en realidad las recomendaciones, esto no lo digo yo, las recomendaciones del American Heart son en agudo, aunque el paciente esté estable moderado. Y yo creo que coincido. En los pacientes con shock cardiogénico, la mortalidad es cercana al 50%, pero creo que hay que tratarlo porque sin eso la mortalidad es de más del 90% al mes, entonces seguimos teniendo una pequeña. Pero los pacientes que no tienen muchas horas de shock cardiogénico, que es lo que los lleva a la muerte, el shock cardiogénico, el fallo multiorgánico, la sepsis, a partir de este shock cardiogénico. Sin muchas horas de shock cardiogénico, el tratamiento en agudo reduce la mortalidad a menos del 25-30%, que es la misma que está vista. Esto hablando de tratamiento. Entonces no habría diferencia en esperar a la fase subaguda o después de los 15 días, que es lo que las recomendaciones ahora parecería que la tendencia es tratarlo ni bien se manifiesta y se identifica lo más rápido posible. Con respecto, me gustaría hablar un montón de cosas que se estuvieron hablando. Los dispositivos, coincido con Jesús que en agudo hay que usar dispositivos más alados. Lo que tiene el DCIA es que la trama es muy abierta. Entonces, el shunt residual es más importante. Hay dispositivos ahora para CIB post-infarto
que la trama del tejido es mucho más cerrada y las alas son más grandes y la cintura central es mucho más ancha y permite cubrir inclusive si hay múltiples agujeros, que es muy común, porque ahora la mayoría son complejas. Antes no, antes podían ser simples. Las simples empezaban y terminaban al mismo nivel ventricular. Las complejas pueden empezar a nivel de la cruz del corazón y terminar en la punta. Hay todo un trayecto fractuoso a nivel del septum, que son más difíciles de cerrar. Entonces necesitas dispositivos alados para que cubran todo y que sean lo suficientemente laxos como para conformar todo eso. La verdad que da para discutir muchísimo. No hay una recomendación firme con respecto a cómo conviene, pero yo sí creo que está muy claro que hay que tratarlos, porque la mortalidad en la evolución natural con tratamiento médico sola es de más del 90%, y si le estamos ofreciendo un 50%, me parece que hay que ofrecérselo y seguir adelante con esto, y iremos aprendiendo y viendo qué es lo que más conviene. Otro comentario que me parecía importante es el tema del aneurisma. Cuando hay ruptura del septum, hay asociación con aneurismas ventriculares de casi entre el 40 y el 60% como complicación mecánica. Cuando esto aparece, yo personalmente creo que el tratamiento es quirúrgico. Cuando la complicación es el aneurisma aislado, sin ruptura del septum, es menos del 12%. Entonces, con ruptura del septum hay que buscar aneurisma, porque es mucho más frecuente de lo que uno se imagina. Y creo que si uno encuentra un aneurisma, la indicación sería quirúrgica, salvo que haya una negativa del paciente o una cosa así. Perdón que soy hemodinamista e intervencionista, pero me parece que en algunos aspectos la cirugía tiene alguna ventaja. Eso es lo que quería decir. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar el segundo caso, el doctor Dionisio. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Dionisio. Me quedó para el final, yo sé que están todos cansados, y es una repetición en parte, porque acá Jesús ya presentó parte de nuestro caso, pero me parece que podemos hacer algunas consideraciones interesantes que quiero escuchar a los expertos que me dicen, porque a mí me parece que en las enfermedades que son poco frecuentes, como la comunicación interventricular, cuando uno viene un Ateneo o una clase, habla desde el diagnóstico para atrás. Y es difícil hacer el diagnóstico. Me parece que el primer problema es ese, porque uno no ve esto. Yo no tengo la experiencia de ellos, pero uno no ve esto frecuentemente. Y cuando uno no piensa en la enfermedad, no la diagnostica. Yo soy médico de planta del Hospital Santo Yani. Bueno, el caso es el que comentó el doctor. Voy a ir rápido en las cosas que no quiero que se repitan. Un varón de 70 años, sin antecedentes cardiovasculares, llega un sábado a la madrugada, del sábado para el domingo, con un infarto inferodorsal, un infarto grande, y se le realiza una angioplastia de la coronaria derecha, con apoyo de balón porque evoluciona con shock. Se estabiliza parcialmente, evoluciona peor, y en ese contexto se hace el diagnóstico de la complicación mecánica. Este es el electro de ingreso. Fíjense que cualquiera que ve esto dice es un infarto grande. Tenía ya bastante evolución del infarto, tenía más de 12 horas de evolución. Y algo interesante es que, bueno, les muestro una geografía, 2 fotos nada más para que estén enterados. Coronaria izquierda sin lesiones significativas. La coronaria derecha nada más ocluida. Ese es el tratamiento, que no queda muy bien el vaso. Esto es una foto, no permite ver bien el flujo, pero créanme que el flujo era tímidos. Como el paciente tenía un solo vaso y estaba shockado, obviamente en ese momento sospechamos que pasaba algo más, sospechamos en la complicación mecánica, se le hace un ecocardiograma con un equipo que se utiliza en la guardia, en el hospital, que no es de buena calidad. No teníamos ecocardiografista en ese momento, la realizó un médico que tenía cierta experiencia y no le encuentra la comunicación interventricular. Y lo interesante de esto es que frente a la sospecha clínica fuerte que tenía una comunicación interventricular, utilizamos otro método que los cardiólogos más grandes que están acá saben que es muy efectivo, que es un catéter de Swan-Ganz.
Y el diagnóstico en realidad inicialmente se hace con el catéter de Swan-Ganz. El paciente tenía parámetros de shock cardiogénico, como se puede observar, con una huella elevada, un volumen minuto muy elevado y un QPQS de 3,3. Ese fue lo que nos dio el parámetro diagnóstico inicial de que tenía una comunicación interventricular asociada a la evolución clínica y al soplo. Luego se le realiza a la noche, viene un ecocardiografista, le hace un eco. Lamentablemente no pude hacer correr los videos porque tenía un problema con el códec de video para pasarlo en la presentación. Tengo estas dos fotos. Pero bueno, lo importante es ver, por ahí el doctor me puede ayudar más, Jesús, como esta lesión que se vea, esta comunicación interventricular, acá está el ventrículo izquierdo, que la verdad que es anfractuosa y grande. Y cómo se puede corroborar a través del Doppler el pasaje de la sustancia de sangre hacia el ventrículo derecho. Y a partir de esta medición se tomó la decisión del dispositivo que se utilizó posteriormente. No sé si quiere decir algo. Sí, lamento que no está la imagen que se vio cuando se veía el aneurisma desde el anillo mitral prácticamente hasta la punta, que hacía esa disección, que es por la cual yo les decía que suponíamos que era una disección hemorrágica y la CIB en la punta toda anfractuosa. La CIB la pudimos ver, pero eso... Lo preparé del martes para ahora y la verdad no pudimos hacerlo correr. Un problema de... Esas cosas pasan. Les refresco un poco el comentario porque fue, desde el punto de vista técnico no fue simple, porque hubo que entrar prácticamente dentro del área disecada para poner la prótesis. Dale. Acá se ve que es grande y que es anfractuoso los bordes. Son anfractuosos, ahora hay que esperar que corra. Bueno, esta imagen ya la mostró el doctor, el paciente con balón de contrapulsación, un transesofágico. Se ve el pasaje del contraste hacia el ventrículo derecho, en oblicua. Lo relato más también para los que están haciendo la carrera, en oblicua izquierda. Se hicieron varias proyecciones para ver el trayecto. Sí. Yo mostré algunas imágenes de la técnica que quizás, Jesús, las querés comentar vos. Bueno. No, las otras imágenes... Está bien, deja esa, porque si no... Las otras imágenes lo que mostraban es cómo se subió por la femoral, a la femoral una cuerda hacia el ventrículo izquierdo, se atravesó la comunicación y se alojó la cuerda en la arteria pulmonar y luego se capturó la cuerda desde la vena femoral con un lazo, se la trajo hacia la vena femoral y esa es la técnica por la cual vos podés después avanzar la vaina hacia atravesar la comunicación y comenzar el tratamiento con el dispositivo. Yo quería mostrarles eso porque cuando yo terminé ahora la carrera, soy la camada anterior, y la verdad cuando me daban una clase y había técnica me interesaba más, pero bueno, no la puedo mostrar. Quería mostrarles otra imagen. Este es el primer dispositivo que usamos. Fíjense lo que pasó. Él nos dijo eso. Todo lo que estuvo contándoles a ustedes, usó un dispositivo alado de CIA. Sin embargo, que este era bastante grande, que hablábamos afuera, creo que era un 12, ¿no? Iniciamos con un 12, sí. Se salió. No está Kevorkian, ¿no? La culpa la tuvo Kevorkian. ¿Cómo? Sí, yo estuve ahí. Es verdad. No, es una broma, es grandote, por eso. Y tironeo en serio. No, pero el tironeamiento es propio de lo que les decía, es esa forma que tiene la vaina, que hace ese sifón. Este es el efecto de palanca que vos decías. Claro, nosotros pensábamos a ver si íbamos por arriba o por abajo, y fuimos por abajo porque arriba estaba todo canulado. Entonces es muy difícil después, porque también tengo experiencia en alguna vez canular, intentar punzar sobre la misma zona donde estaba el catéter y tener la mala pata de enganchar un catéter. Así que esto ya me ha pasado. Sí. Una preguntita, ahí se salió, tenés que volver a empezar.
Sí, sí. Pero no fue un procedimiento re lento, para nada. Creo que en hora y media te habíamos terminado. Sí, no fue, ni siquiera fue un tiempo largo de escopía. Era una CIB que fue, yo creo que fue claramente un error nuestro de cálculo, absolutamente, ¿eh? No tiene que ver Rubén. No, yo le cuento. Y ahí asumo mi responsabilidad. Bueno, acá fuimos con otro dispositivo. Este fue un 20. Era grande. Y ahí pusimos el doble. Era grande. Y bueno, estas son las pruebas previas al implante. Esta imagen es bárbara. Fíjense cómo se ve bien dónde está colocado el trayecto del aneurisma que tiene asociado, me parece, la cara inferior, ¿no? Grande. Eso juega en contra del éxito técnico y de la evolución del paciente, me parece. Y acá es el momento de la liberación. Antes de liberarla, tiraron bastante. Hicieron piqui. La maniobra esa de pullback. No se venía. Decía, bueno, ahora dejémoslo. Y como mostró ya antes Jesús, que bueno, me quedé más tranquilo de ver las otras imágenes que también le pasó a otros y que es, digamos, un hallazgo frecuente. Había pasaje de sustancia de contraste hacia el ventrículo derecho, pero créanme, en la ecografía se veía muy bien la resolución del problema. Entonces, se observó la resolución del defecto. Lamentablemente el paciente evolucionó como decía acá el doctor, el cirujano, y nombró acá Jesús, con sepsis. Falleció una semana después. Nosotros hicimos mucha búsqueda bibliográfica, vimos muchas veces que se evolucionan de esta manera los pacientes. Y quiero recalcar eso, es un hallazgo raro, que los expertos tienen más experiencia en eso, pero que nosotros que hacemos guardias a la noche y de infarto, por ahí nos encontramos con un caso así y lo tenemos que tener en la cabeza. Si te acordás de esto no se te va a escapar nunca más, me parece a mí, por lo menos a mí. Yo le hice la angioplastia de la derecha, se quedó medio mal. Creo que el tratamiento endovascular, por lo que he escuchado, lo que he leído y lo que hemos observado en este caso, es una opción viable, hay que tenerla en cuenta. Y creemos que la coexistencia de un infarto tardío extenso, la sepsis, la vasoplejía, influenció la evolución del paciente con un resultado que fue técnicamente efectivo realmente. Yo quiero hacer un simple comentario. El primer trabajo sobre cierre de infartados fue un trabajo del Lamskar y Locke. Desgraciadamente no está el trabajo original, solo el abstract. Él solo dice, termina la conclusión Locke, hay que trabajar en equipo, cirugía y hemodinamistas. Porque buena parte de los jam residual que otrora había posquirúrgicos podían ser resueltos por hemodinamia. Pero todavía no está claro el camino si nosotros tenemos que entrar. ¿Sí? Dale. Una pregunta para Walter Rodríguez. Y ¿cuál, si es que lo hay, de las CIBs que te ha tocado operar, uno diría, bueno, esta es la más fácil o esta es la más difícil? ¿Cuál es tu apreciación? Centrándonos solamente en CIB post-IAM, ¿no? Como mencionaba José, hay muchos de estas CIBs que se asocian a aneurismas que más que aneurismas son pseudoaneurismas muchas veces. Y eso son los casos más difíciles, o sea, cuando están cerca de la base o cerca digamos, de los extremos, o cuando son estrictamente del septum, que es raro eso, pero a veces sucede que es estrictamente del septum, uno puede poner un parche, tapizar con un parche. Lo que uno hace es excluir la zona del infarto y eso tiene bastante fácil resolución. El tema es cuando se asocia un pseudoneurisma o se acerca mucho a la cara anterior o a la cara inferior, donde la exclusión de la CIB y la exclusión del infarto tiene que venir asociada a la reparación de un aneurisma. Por eso que el concepto de aneurismectomía que había antes ahora está de alguna manera modificado por un concepto de remodelación ventricular. Es básicamente lo mismo. Antes se sacaba el aneurisma, ahora se cubre y se hace con otras técnicas algo que le devuelve al corazón su forma y repara el defecto. O sea que todo lo que se acerque a la cara anterior, cuanto más cerca de la cara anterior o de la cara inferior esté la CIB,
obviamente como hay un pseudoneurisma asociado es más difícil. Entiendo que también es una situación en la cual la hemodinámica queda prácticamente excluida, porque ahí es apoyar un dispositivo es difícil, la solución es parcial y se corre el riesgo de que la ruptura termine yendo hacia el pericardio. Entonces es como que es difícil para todos. Tardío. Con eso que vos decís, Jesús, que probablemente sea una disección hemorrágica del ventrículo, ¿ustedes consideran que eso puede haber colaborado negativamente el uso de los 2B3A, la evolución de la lesión en sí? No tengo tanta experiencia como para poderte responder eso. Vos leés que a partir de la era trombolítica aumenta la incidencia de disección hemorrágica en la era trombolítica. Uno puede suponerlo, pero no te lo puedo responder a eso. Me parece que no son suficientes los casos que uno ha vivido y muchas de las cosas que vos viste en mi exposición son comentarios y casos ajenos. Si yo he vivido específicamente, yo viví 3 casos, 2 en la era granja, cuando yo trabajaba con granja, y el mío personal, que es cuando me excluí del grupo, me autoexcluí, y después el del doctor Lucini, que lo hizo con granja el año pasado. Sí, y todos tuvieron el mismo final. Sí, así que... Sí, una preguntita de José Magni, que pregunta para Jesús, si tenés experiencia en cierre de CIB inferobasales. Posinfarto. Es las 2 o 3 que mostré, son inferobasales así, pura y exclusivamente no. José, ¿alguna apreciación del caso? No, yo inferobasal específicamente no hice ninguna, sé que son las más difíciles de tratar y a veces comprometen a los músculos papilares, lo cual también me parece que si hay compromiso de los músculos papilares con insuficiencia de la válvula mitral, nos aleja a nosotros de formar parte del tratamiento ese. Sí creo ahora, para defender un poco lo nuestro también, que puede servir como puente esto, como puente en cualquier situación. Si uno le baja el QPQS al paciente y lo saca del shock, lo pone en mucha mejor situación para que los cirujanos lo puedan abordar después. Con respecto a los fibrinolíticos, a mí me pasa igual que con Jesús. Yo hice 3 pacientes nada más. Y cuando uno mira la serie son de 4, 5, lo que comentó Marcelo. No te puedo decir que tengo experiencia. Lo que uno ha leído es que el postrombolítico disminuyó la incidencia más de 20 veces, de 1 a 2% a 0,2, 0,3%, pero la mortalidad quirúrgica, los trombolíticos la aumentaron. Y creo que pasa lo mismo con el tratamiento para nosotros. Pareciera que los trombolíticos en cierto aspecto a lo que se refiere al tratamiento parecerían malos, pero no es experiencia personal, son cosas que uno ha leído. Después una cosita más que me gustaría preguntar a ver qué opinan aquí en la sala, Arturo, la gente que está conectada, es qué piensan de poner al paciente en asistencia ventricular para mejorar el cuadro. Obviamente que estamos en un país que ya sabemos cómo es, que tiene distintas cosas, pero me parece que como alternativa para sacar al paciente del cuadro también podría ser algo bastante útil ponerlo en asistencia ventricular hasta compensarlo hemodinámicamente para después operarlo en otra situación. Yo creo que por ahí sería interesante que Walter nos dé la respuesta a eso, pero mientras pásale si querés, Lucas, el micrófono. Me parece que el caso de Arturo refleja un montón de cosas. Entre otras cosas, los problemas operativos que hay en los centros donde tuvieron que esperar no sé cuántos meses, no sé cuántas semanas para recibir la prótesis. Entonces, realmente pensar en que en un paciente de estas características ellos van a conseguir la... Bueno, Walter nos contará, pero creo que es parte de esta misma complejidad, ¿no? Sí, es tal cual así. De hecho, a ver, la primera asistencia ventricular que uno coloca es el balón de contrapulsación, nadie lo duda. Así que eso lo tenemos disponible en todos lados, está ad hoc, se usa, está contemplado por las coberturas sociales. Ir a asistencias más complejas, desde una centrífuga hasta algo un poco más avanzado, sí, sin duda ayuda. De hecho, las experiencias americanas
y sobre todo las alemanas en ese sentido han sido muy buenas, pero a un costo que acá es prohibitivo. Más allá de la disponibilidad. Uno va al Hartzentrum de Leipzig y uno ve que tienen disponibles ahí el Berlin Hart en la consola junto con las suturas. Entonces uno puede pedir una sutura 3.0 o un Berlin Hart. La enfermera se lo da con la misma facilidad. Eso acá es impensable. Entonces, en este escenario de extrema emergencia, donde los días cuentan, las horas cuentan, y lamentablemente tenemos que conformar con el balón de contrapulsación. Sí, es así. Bueno, vamos a continuar con la presentación de la industria. Agente de Omnimédica, el señor Matías Figueroa, nos va a presentar sobre dispositivos OcuPlax. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Matías Figueroa, pertenezco a la empresa Omnimédica. Vamos a hacer un breve repaso de qué es lo que hacemos, quiénes somos, para aquellos que no nos conocen. Bueno, Omnimédica tiene más de 30 años de trayectoria en el mercado, ofreciendo dispositivos, servicios y equipamientos para la salud. Comercializa productos de alta complejidad, precisamente para procedimientos de hemodinamia y cardiología intervencionista. Uno de los principales puntos más fuertes, digamos, como valor agregado es que acompañamos a los profesionales en cada procedimiento que se realice en cualquier parte del país, en cualquier institución. Algunas de las marcas y productos que comercializamos exclusivamente, tenemos a Numed con el CP, que es para tratamiento de coartación de aorta, y con toda la gama de balones de valvuloplastía. En segundo lugar, tenemos la línea de Strong Medical de Qualimed. Qualimed es una empresa alemana que comercializa stents con y sin droga y aspiradores de trombos. Y por último, la línea de Teutonia, que son balones para tratamientos infrapatelares, balones largos de hasta 30 centímetros. Actualmente estamos trayendo, ya está acá en nuestro país, una nueva línea de productos. Esto tiene que ver un poco con lo que se habló y por eso nos han invitado. Es la línea Memopart de oclusores de la empresa Lepu Medical Technology. Lepu Medical es una empresa de origen chino que se dedica, es un compendio de empresas, todo lo que tiene que ver con la cardiología, equipamiento, servicios, dispositivos y demás. Nosotros estamos trayendo todas las clases de dispositivos que se conocen para lo que son oclusores, ASD, PSD, Ductus, PFO y Plax. Rápidamente les voy a comentar un poquito ahora después cada uno, medidas y tipos de dispositivos que trajimos. Memopart, el material con que está hecho es de nitinol, tratado con un procedimiento de baño de óxido de titanio, lo que logra una superficie más lisa y menos liberación de iones de níquel, lo que genera un estándar más alto de biocompatibilidad. Esto lo que hace es que sea, digamos, un dispositivo de última generación. También tiene un tratamiento térmico de alta temperatura, que se le realiza para proporcionar mayor elasticidad al dispositivo, y también para que la memoria del mismo no falle cuando se libera el tratamiento. Como les contaba, bueno, hay múltiples diseños para cada uno de los dispositivos. En 10 años, Lepu Medical ha logrado más de 50.000 implantes a lo largo en más de 30 países. No solamente en China, donde la población es muy extensa, muy grande, y allá ha habido muchos casos, sino también en Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, Brasil también.
Bueno, con el cierre de aurícula, estos son los dispositivos. Memopar tiene dos tipos de dispositivos, con tip, ¿no? O sin tip. Nosotros decidimos traer los dos. Algunos médicos están más acostumbrados a trabajar con tip o sin tip. Entonces, para satisfacer, digamos, a los profesionales, decidimos traer los dos tipos de dispositivos. Y estas son las medidas de cada uno, ¿no? Son muy helados, a 42 a 58, dependiendo del disco. Y la longitud de la cintura, de 5,56. Lo que es cierre ventricular, tenemos el muscular, también con y sin tip. Membranoso, que viene en dos modalidades, simétrico, con cintura desde 2,6 de longitud, y el asimétrico, que también viene con tip y sin tip, en los dos tipos de dispositivos. Este es el membranoso excéntrico, que se utiliza cuando se está cerca de la válvula de la aorta. PDA también tenemos dos modalidades, el recto, bueno, acá en el gráfico este es el cónico, pero bueno, este es el recto y acá sí el cónico, ¿no? Con diferentes medidas en cada uno. Y el oclusor PFO, también con tip y sin tip, en medida que van de 3,5 a 5 en lo que es el diámetro de cintura, y de 6 y 7 en lo que es la longitud. Por último, el último dispositivo de la línea Memopar es el plug, con una longitud de 5 a 13 y de 4 a 22 en lo que es la longitud de la cintura, ¿no? Del dispositivo. Esto es todo, muchas gracias. Les dejo mi mail para cualquier consulta. Estoy a su disposición. Gracias. Bueno, vamos a dar presentación ahora a la doctora María Cecilia Kovac de Bayer. Nos va a hablar de los escenarios clínicos para el uso de rivaroxaban. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, el doctor ya me presentó, así que no voy a perder tiempo con eso. Soy asesora médica de Bayer Argentina para la línea de cardiovascular y trombosis. Y bueno, ante todo agradecerles por haberse quedado hasta último momento para escuchar esta presentación, que la vamos a hacer muy, muy breve. Ok, gracias. Bien. Los escenarios clínicos que requieren de anticoagulación en medicina todos los conocemos. Tenemos el escenario intracavitario, que sea en el marco de la fibrilación auricular, que puede intercurrir con un accidente cerebrovascular. El escenario arterial, en el cual englobamos a todo el contexto de los síndromes coronarios agudos. Y el territorio venoso, en el cual tenemos a la TBP y la embolia de pulmón. Durante mucho tiempo tuvimos disponibles diferentes tratamientos anticoagulantes, ya sea de manera parenteral o de manera oral. Dentro de los orales, como ustedes bien conocen, teníamos disponibles los antagonistas de la vitamina K, que tienen un montón de particularidades, en especial ese estrecho margen terapéutico en el cual los pacientes se mueven cuando hacemos las mediciones de RIN. Ustedes saben que para estar en un rango óptimo de anticoagulación, los pacientes tienen que estar con un RIN de entre 2 y 3. Y siempre estamos en esta especie de balance entre lo que es el riesgo isquémico, el trombo, que es lo que nos mata a los pacientes, y ese accidente cerebrovascular hemorrágico, esa hemorragia endocraniana, que es el principal temor que nosotros tenemos cuando anticoagulamos a un paciente.
Luego de casi 50 años en el mercado de los antagonistas en la vitamina K, como son la warfarina y el acenocumarol en Argentina, vinieron los nuevos anticoagulantes orales que inhiben de manera directa y selectiva diferentes factores. Factor 2 en el caso del dabigatran y el factor 10 activado en el caso de rivaroxaban y en el caso de apixaban. Se administran por vía oral una sola vez en el día en el caso de rivaroxaban, 2 veces al día en el caso de los otros. Tienen pocas interacciones con la comida, nula básicamente comparado con los antagonistas de la vitamina K. Tienen un rápido inicio de acción, tienen una dosis fija, no requieren del monitoreo constante de la coagulación, tienen una vida media corta, un bajo potencial de interacciones, baja excreción renal y múltiples indicaciones aprobadas. Brevemente, en Argentina, las indicaciones aprobadas para rivaroxaban es prevención de enfermedad tromboembólica, es que se someten a cirugía de miembros inferiores, reemplazo total de cadera de rodilla, en su dosis de 10 miligramos una vez al día, tratamiento y prevención de recurrencia de TBP y embolia de pulmón, prevención de accidente cerebrovascular en pacientes que tienen diagnósticos de FA no valvular, y recientemente hemos obtenido la aprobación por ANMAT y por la EMEA de prevención de eventos aterotrombóticos en pacientes adultos que han tenido un síndrome coronario agudo con biomarcadores elevados, siempre en un contexto de un paciente que toma aspirina o la terapia dual junto con clopidogrel o ticlopidina. Todas estas indicaciones fueron aprobadas gracias a un extenso programa de desarrollo clínico. Si ustedes seguramente han escuchado nombrar los estudios RECORD, el Einstein, el Rocket y el Atlas, que son lo que le dan un poco de sustento a estos usos que hoy tiene el rivaroxaban en Argentina y en el mundo. Simplemente quiero comentarles que esto no termina acá, sino que hay un montón de estudios que están en curso, ya sea en enfermedad coronaria o en enfermedad arterial periférica, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. También se está estudiando para lo que es la prevención a largo plazo de los pacientes que son dados de alta y tienen riesgo de recurrencia de TBP. Hay un programa de desarrollo en pacientes pediátricos de la mano del Einstein Jr., donde va a abrir una nueva puerta para los pacientes que tienen menos de 18 años. Otros escenarios, tenemos escenarios de cardioversión, escenarios de ablación. Hay un estudio que se llama EXTRA que está en curso, que es para la disolución de los trombos que ya encontramos en las aurículas, si es este producto efectivo o no para la disolución del mismo. Y hay un amplio programa como de estudios de registro, como son el SAMOS, el SALIA y el SANTUS, que lo que quieren hacer es ver qué es lo que pasa con el uso de este producto en la vida real. Están comenzando estos 3 estudios, esta es información no publicada, así que se las comparto para que ustedes lo conozcan. Son estudios, el Navigate ESUS es para la prevención de ACV en pacientes que no tienen fibrilación auricular, pero que por score estarían en riesgo. El Voyager es para pacientes que tienen enfermedad arterial periférica y el Gemini es para evaluar la eficacia y la tolerabilidad de rivaroxaban en el marco de pacientes que tienen terapia antiplaquetaria dual, incluyendo en este caso al ticagrelor, que fue excluido de los estudios anteriores por una cuestión regulatoria que no estaban aprobados. No sé si conocen el estudio Explorer, ¿alguien lo conoce? Se me ocurrió que quizás es el que por ahí les puede interesar a ustedes. Este es un estudio de fase 3 que se hizo, que ya terminó. La idea era incluir pacientes que tengan enfermedad coronaria sintomática y que de manera programada y electiva se van a someter a una intervención percutánea. Se randomizaron más o menos 100 pacientes, 107 el número final, y se los randomizó a 4 grupos. Uno recibía rivaroxaban 20 miligramos una vez al día, otro grupo 10 miligramos una vez al día, otro grupo 10 miligramos una vez, más un bolo de heparina no fraccionada, 50 unidades kilo, y el otro grupo, que fue el grupo control, que es lo que habitualmente tenemos como estándar of care, es el bolo de heparina no fraccionada de 70 a 100 unidades por kilo. Las dosis de rivaroxaban se dieron 2 a 4 horas antes de realizar el procedimiento y los bolos obviamente se dieron 5 minutos antes de realizar la intervención, siempre después de la inserción de la vaina del catéter. Se realizó el procedimiento y se lo siguió durante una semana a los pacientes.
¿Qué es lo que buscaban con este estudio? Bueno, ver si los pacientes desarrollaban alguno de los endpoints, o sea, requerir terapia antitrombótica de rescate, que tengan un evento trombótico que sea visible por angiografía, que se forme algún trombo en el equipo de intervención o que el paciente desarrolle infarto de miocardio periprocedimiento. Los criterios de inclusión son los que comentamos. No me autorizaron a poner en la presentación el póster porque esta es data no publicada, todavía el abstract ni siquiera fue sometido a journal, pero básicamente lo que mostró este estudio, si bien el número de pacientes es pequeño, es que el uso de rivaroxaban en cualquiera de las dosis es igualmente seguro y eficaz que el uso de las heparinas no fraccionadas. Seguramente esto abra una puerta nueva para el uso de lo que son los nuevos anticoagulantes orales en esta aplicación. No sé si tienen alguna pregunta, si alguno desea recibir el póster que se publicó, nos mandan un mail y se lo podemos hacer llegar. Sí, fue presentado un póster en el marco del Congreso Europeo de Cardiología en Barcelona. El otro estudio que quizás escuchen nombrar también es el estudio Pioneer. Son los pacientes que tienen fibrilación auricular y que por alguna razón necesitan la colocación de un stent, ¿sí? En estos pacientes, como ustedes saben, existe un riesgo de ACV de origen cardioembólico propio de su fibrilación auricular y necesitan recibir el tratamiento por el otro lado con respecto a la colocación de este stent. Las ramas de este estudio vienen siendo lo que es el Standard of Care con los antagonistas de la vitamina K en pacientes con un rango terapéutico de 2 a 3, o las dos ramas del estudio son rivaroxaban 15 miligramos más clopidogrel o rivaroxaban 2,5 miligramos 2 veces al día más terapia antiplaquetaria dual, y luego de un tiempo que lo define el investigador continúan con bajas dosis de aspirina suspendiendo el clopidogrel. Este estudio se encuentra actualmente reclutando y en desarrollo, así que no tengo nada para comentarles sobre los posibles resultados. Bueno, no los aburro más. Muchísimas gracias por recibirnos y cualquier cosa estamos a su disposición. Una preguntita te voy a hacer última, que ya nos ha pasado. ¿Cuánto tiempo debemos suspender al rivaroxaban previo a realizar una coronariografía o una angioplastía? Según siempre recuerden que la vida media del producto es de 12 horas y la duración de la acción, o sea, la inhibición del tiempo de protrombina o del factor 10 es de 24 horas. La recomendación es que para procedimientos que sean considerados de bajo riesgo no se suspenda, pero que sí se realice el procedimiento cuando estamos en la fase de concentración valle, no en el pico. O sea, si el paciente tomó la dosis a las 8 de la mañana, tratar de alejarnos lo más posible considerando que el pico está entre las 2 y las 4 horas. Las recomendaciones de la guía también incluyen la posibilidad de suspenderlo el día del procedimiento, considerando que son 24 horas de acción. Luego de las 24 horas no habría riesgo de sangrado inherente al anticoagulante, ¿no? Lo del procedimiento ya es distinto. No sé si responde tu pregunta. Sí. Matías, un poco, yo conozco un poco, pero ya que estamos en un ámbito de discusión, la presencia de TIP o no en un dispositivo de CIA, me gustaría que lo aclares un poco más. Esto es porque uno tiene que elegir una u otra prótesis. Exactamente. En realidad, digamos, el resultado del procedimiento es igual con o sin TIP. Lo que agrega el TIP es mayor cuerpo al dispositivo para cuando se libera no tenga o se pierda ese efecto cobra, digamos, que en algunos procedimientos pasa. Le da mayor cuerpo al dispositivo. Algunos médicos acostumbran a usar sin TIP, otros se sienten más seguros con el TIP. Eso es lo único que agrega, digamos, una variante más al dispositivo. ¿Mm? Bueno, ¿alguna preguntita? Sí. Experiencia que tienen. Si todos los pacientes reciben antibióticos para la prevención de endocarditis infecciosa.
No, los que presentaban en los casos agudos, todos reciben, quedan. Una pregunta. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Algunos los tiene están con terapia antibiótica, pero yo creo que están con terapia antibiótica porque muchos de estos pacientes no nos llegan rápido, nos llegan por lo menos 2 días después, muchas veces están absolutamente invadidos y sabiéndose del tema de la posibilidad de la sepsis por el fallo de bomba, uno está obligado a hacer antibiótico terapia, yo te diría bastante potente, ¿no? Justamente un poco en función de lo que hablábamos, se hace empíricamente tratamiento antibiótico. Sabemos que terminan sépticos y es la causa de muerte, pero no hay nada, no hay evidencia. Bueno, damos gracias a todos, la verdad que fue una dura faena, y bueno, la verdad que fue muy útil y agradezco a los panelistas y a todos los que han presentado. Muchísimas gracias.